Y hablar de lo que, bueno, estar hablando de ser unas personas definidas, pues es algo, hermano, amén, que aparentemente dentro de la iglesia, los que estamos, los que venimos, los que nos decimos hermanos, y digo aparentemente por lo que vas a aprender esta noche, aparentemente somos personas que nos hemos definido por Cristo, es decir, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, tú y yo. Si ahorita nos dicen a quién prefieres, a Dios o al diablo, pues dices a Dios. Ya estamos definidos, ¿sí o no? Si te pregunto, ¿qué quiere usted, la bendición o la maldición? ¿Qué escogería usted? Estamos definidos, ¿sí o no? Aquí hay un camino frente a ti. Está el camino de la vida y el de la muerte. ¿Cuál quieres? Entonces, tú y yo podríamos decir de cierta manera que estamos definidos, amén. De hecho, pareciera que no tendría por qué tratarse el tema dentro de la iglesia, ni siquiera creo que sería una pregunta, aleluya, que se nos debería de hacer, porque quizá tú y yo podríamos ofendernos si nos preguntasen, hermano, hermana, ¿usted está definido para Cristo? Ay, pastor, pues cómo no, pues aquí estoy y para lo que usted quiera y cuente conmigo y estamos definidos. ¿Está acá? Y fíjate que cuando nosotros asimilamos esto, aleluya, bueno, muchas veces, amén, no es como tal. Es decir, hay una respuesta, aleluya, rápida y una respuesta expedita, amén, por el hecho de que nos consideramos personas que nos hemos definido por el hecho de estar aquí. Pero tú sabes que ser cristiano no es estar aquí. O sea, esto es una parte, es, aleluya, una porción del pastel completo del cristianismo. Así que cuando tú vienes a la iglesia, eso es una parte y el venir a la iglesia no siempre nos tiene definidos. ¿Estás aquí? Así que hay una porción en el libro de Lucas, capítulo 22. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias por su palabra que oiremos esta noche. Dios, te ruego que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, mostrándonos, Dios, que podamos darnos cuenta, Señor, de nuestra necesidad de definirnos, mi Dios, para ti siempre, en todo momento, Dios, ante cualquier circunstancia. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos muestre, Dios, la verdad de nuestra definición. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres digno, y que cada uno de nosotros aprenda, Dios, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 22, versículos 31 al 34. Todos conocemos esta porción, pero la vamos a recordar esta noche. Dijo, ¿está ahí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermano, esta es una historia que tú y yo conocemos muy bien, que se ha hablado mucho de hecho, incluso has oído predicaciones respecto a esta situación de Pedro, amén. Pero lo que tú y yo tenemos que mirar, hermano, amén, es que quizá hoy nosotros somos un cristiano como lo era en este momento Pedro. Pedro ya había caminado con el Señor casi 3 años, ya había visto suficientes milagros, estaba convencido porque el Espíritu Santo le había revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pedro, hermano, estaba tan firme en la fe, tan firme en las convicciones, tan firme en su cristianismo, ya había decidido dejar todo para seguir a Cristo, ya había dormido con él bajo, aleluya, bajo las estrellas y la luna, ya había, aleluya, pasado muchas cosas. Y llega el momento, hermano, en que Pedro expone y expresa hasta dónde es capaz. Todos estos 3 años que he vivido, Señor, todo lo que yo he visto que tú haces, vale la pena. Y quiero decirte que la definición en mi vida es estar contigo no solamente en la cárcel, sino aún en la muerte. Y cuando el Señor escucha esas palabras, hermano, le dice, Pedro, quiero decirte
que no va a amanecer aún cuando tú ya me vas a haber negado 3 veces. Hermano, en la posición natural de cualquiera de nosotros, hubiera optado por la misma respuesta de Pedro: jamás te negaría, jamás, aleluya, mentiría que soy cristiano, jamás haría yo eso, porque yo sé quién eres, Cristo. Pedro, hermano, hasta este momento y hasta en este punto, él se creía tan capaz de ir a la muerte con Cristo que pensó que no podía negarlo. Y eso es algo, aleluya, que muchas veces tú y yo, amén, como comenzaba al principio diciendo, quizá si yo te pregunto si estás definido, diríamos lo mismo que Pedro: yo hasta la muerte con Cristo, yo hasta la muerte, pastor. Pero lo que Pedro no estaba escuchando, hermano, lo que Pedro no estaba oyendo es, sabes, el diablo, Satanás, quien me llevó, aleluya, al pináculo y me dijo que me aventara y que mi padre me sostendría, porque era una promesa, el que me ofreció todos los reinos del mundo para que le adorase, el que me dijo que convirtiera las piedras en pan. Ese Satanás, ese ser con poder, ese ser que estuvo conmigo en el cielo, me ha pedido tu vida para zarandearte. Ha pedido que pases por un tiempo de problemas, ha pedido que tengas un tiempo de tribulación, ha pedido que tengas enfermedad, ha pedido que tus negocios se vengan abajo, ha pedido que tengas una vida como la de Job. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y Pedro dice: no importa que pierda todo, yo puedo hacer como Job. Y es que, hermano, es muy interesante porque, sabes, muchos de nosotros que decimos estar definidos en los momentos de complicación, en los momentos de tormenta, en los momentos difíciles de nuestras vidas, y escúchame bien, ni siquiera podrían ser momentos difíciles económicos o de salud los que te llevan a negar a Cristo con tus acciones, sino muchas veces ha sido tu alma, tus emociones, tus sentimientos, lo que te dicen tus sentidos y no el espíritu, lo que te ha llevado, hermano, aleluya, o que nos lleva a ser como Pedro. Algunos de nosotros, cuando pasamos por momentos complicados, aunque Cristo busca que no se nos pierda la fe, nuestras acciones han negado al Señor. No una, dos, tres, y en nuestro caso quizá más de 3. ¿Estás acá? Así que es importante hoy no confiarnos. La Biblia es bien clara, dice que nosotros tenemos un corazón que es engañoso más que todas las cosas. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros, hermano? Que lo leemos y no lo creemos. Decimos: no, mi corazón no es así. ¿Cómo somos tan capaces de debatirle a Dios, quien conoce nuestro corazón, y decirle: mi corazón no es así, cuando Él conoce tu corazón más que tú mismo, más que usted misma? Así que dice la Biblia, y Pedro ya lo sabía, escuchaba los pensamientos de los hombres, oía cómo cavilaban en sus corazones. Es más, hermano, Pedro tiene la misma experiencia de decirle: Pedro, ¿me amas? ¿Estás acá? Acabas de escuchar un mensaje acerca de eso que predicó el hermano Asael. Y, y dice que el Señor oyó la respuesta de Pedro y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Pero cuando estamos ante una situación, hermano, donde se nos va a zarandear, la pregunta es: ¿en medio del zarandeo te defines por Cristo? ¿En medio de la tormenta seguirás a Cristo? Aquí mismo en Lucas 22, en los versos 53 al 60, Lucas 22, del 53 al 60, habiendo estado con vosotros, está hablando Cristo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco.
Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le habían dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es que, hermano, ¿por qué podríamos dudar de las palabras de Cristo? ¿Por qué podríamos dudar, hermano, de que Cristo nos señale una debilidad en nuestras vidas? Lo que Cristo hace, hermano, aleluya, no es señalar, aleluya, no es buscar profetizar un mal sobre nosotros, sino es avisarnos el tiempo futuro y para que nos podamos preparar, y tú y yo en el momento de la prueba, hermano, no neguemos al Señor, que tú y yo podamos definirnos, aleluya, como debe definirse cualquier cristiano en un momento difícil. En los momentos difíciles, hermano, aleluya, es cuando el cristiano pierde las convicciones. Y te voy a poner un ejemplo bien básico. En el momento de enojo, se te salen las palabrotas. ¿Y sabes qué dices? Ah, bueno, estaba enojado. O sea, un enojo te hace negar a Cristo con las palabras. Así de sencillo y de fácil. Hermano, no necesitamos, aleluya, literalmente pasar un escarnio, aleluya, o que nos amenacen de muerte para nosotros entender que necesitamos estar alertas y estar atentos y comprender la importancia de la fe en medio de la prueba, de comprender, hermano, la necesidad de no perder nuestra fe y nuestras convicciones en Cristo cuando tenemos problemas de cualquier índole. Pedro, hermano, no tenía un problema tan grave, solamente estaban diciéndole, tú estabas con él. La cuestión es que a Cristo lo habían golpeado, a Cristo, hermano, lo iban a crucificar. El resultado de la santidad de Cristo era llevarlo a la cruz, hermano, y crucificarlo. Pedro sabía que si en ese momento decía, sí, él es mi maestro, sí, llevo 3 años con él, sabía que las palabras que le había dicho a Cristo iban a cumplirse. Yo contigo hasta la muerte. Hermano, él sabía con claridad que aquel compromiso que había hecho podía cumplirse en ese momento. Y sabes, hermano, el miedo, la vergüenza y lo que le podamos atribuir a Pedro hicieron presa de él, y pasó simplemente lo que Cristo dijo que iba a pasar. Algunos de nosotros nos negamos ante circunstancias de este nivel. Algunos de nosotros nos negamos a que pueda venir calamidad sobre nosotros. Lo que yo quiero resaltar, hermano, no es que nos pueda ir mal en el Señor. Lo que quiero resaltarte es que cuando llega a haber situaciones así de grandes, así de complicadas, así de difíciles para cada uno de nosotros, tenemos la capacidad, escúchame bien, tenemos la capacidad de negar a Cristo, tenemos la capacidad de hacer lo contrario, tenemos la capacidad, hermano, de hacer a un lado el cristianismo y salvar nuestras vidas. Es que tenemos esa capacidad. No sé por qué el cristiano niega esa capacidad rotunda de decir, no, no lo conozco. La Biblia es bien clara. El que quiere salvar su vida, la va a perder. Entonces muchos de nosotros no miramos el peligro, hermano, aleluya, de tener, amén, que negar a Cristo en la situación difícil. Lo que Cristo quiere, aleluya, es que tú y yo escuchemos que hay momentos difíciles y que ahí es cuando la fe, ahí es cuando aquello que presumimos de decir, creo en Cristo, creo en su palabra, creo en sus promesas, es ahí el momento donde esa palabra, esas promesas deberían de alentarte para mantenerte firme en la convicción y la fe. Hay cosas, hermano, aleluya, que muchas veces tú y yo no creemos que podrían salir de nuestro corazón, de nuestra mente o de nuestra boca, pero sí somos capaces de eso. Así que tú y yo tendríamos hoy que replantearnos si le hemos dicho a Cristo que
todo lo que Él quiera, que Señor, si tú me pides ahorita a mi hijo, yo te lo entrego como a Abraham. Si me pides que haga una arca como a Noé, yo ahorita me pongo a construirla. Señor, si me quitas todo como a Job, yo te voy a decir que no te voy a negar, tú eres todo. Si me llamas como a Pedro, a Andrés, a Juan, yo dejo todo inmediatamente. Es que, hermano, somos así de capaces para hablar. El problema no es hablar, el problema no es prometer, el problema no es que tú y yo creamos que somos. La dificultad es mantenernos en el momento de la prueba. La dificultad está cuando estamos siendo zarandeados. La dificultad está cuando el diablo, hermano, también está involucrado en esa situación. Aquí no estamos hablando del deseo carnal. No estamos hablando, hermano, de que me fue mal en el negocio. Cristo es claro. Cuando Él propone, bueno, no propone, cuando Él más bien expone e identifica de dónde viene el problema, cuando Él menciona a Satanás, le está diciendo a Pedro, vas a tener una bronca espiritual. No es la persona que te señala que me conoces. No es la hora de la noche. No es que estuvimos juntos, no. Hay algo que atenta espiritualmente contra tu eternidad. Aquí no estamos hablando, hermano, amén, de que se perdió dinero, no estamos hablando de que no alcanzamos nuestros sueños, nuestros éxitos, no, estamos hablando de cosas eternas. Dios le está diciendo, hermano, a Pedro, Satanás, mi enemigo, tu enemigo, él me ha dicho que te va a zarandear. Es lo que tú y yo tenemos que entender, que hay trasfondos espirituales, hermano, que pueden hacernos pedazos. Y si tú y yo no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, entonces el diablo aprovechará esa ventana de tiempo, esa oportunidad para hacernos pedazos. Definirse en medio de la prueba no es tan fácil. Ahí mismo, en el versículo 61 de Lucas 22, ¿están aquí? Lucas 22, versículo 61. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay una porción en el libro de Mateo, Mateo 27, Mateo 27 del 1 al 5. Mateo 27, ¿está ahí? Versículos 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Sabes cuál es el contexto de la decisión de Judas? ¿Sabes qué dice la Biblia que pasó cuando Judas estaba cenando con los 12, Cristo y los otros 11? ¿Alguien recuerda qué dice la Biblia acerca de eso? Que entró el diablo en él. Él sabía que era la hora de entregar a Cristo. Satanás, hermano, usa las cosas para que tú y yo seamos personas que a la hora de la hora no tomemos la decisión correcta, no nos definamos por la eternidad. No importa cuántas veces tú me vengas a decir que Cristo, le vas a dar tu vida a Cristo y que puedes hacer lo que sea. Lo que definen son los hechos. Nosotros podemos decir como Pedro, hermano, aquí vemos 2 hombres que estuvieron con Cristo. Escucha,
El versículo 62 de Lucas 22 dice que él se fue a llorar amargamente. Eso significa arrepentimiento. Eso significa reconsiderar que yo he fallado. Es que pecar, hermano, solamente tiene dos finales: la muerte, como de Judas, sin arrepentimiento, dolido, atormentado por tu pecado. Solamente puedes vivir con la culpa. Y ciertamente Cristo dijo: Él es el hijo de perdición, Él me va a entregar. Pero jamás dijo Él ir al infierno. Lo que tenía que hacer Judas, porque Cristo se lo enseñó: arrepiéntete de tus pecados. Él sabía la doctrina, él conocía el evangelio, él conocía el amor de Cristo. Pero Judas decidió, hermano, tomar la decisión de su carne, darle oído, hermano, a la condenación de Satanás. Pedro también pudo haberse condenado, hermano, porque también Satanás actuó en él. Hizo las cosas, puso las circunstancias, y Pedro, igual que Judas, le fallaron a Jesucristo. La diferencia es, hermano, que la definición, si no nos alcanza para no pecar, la definición debería de alcanzarte para que después de que pecaste puedas arrepentirte. Para que después de pecar digas: no lo voy a volver a hacer, me voy a arrepentir, voy a amar a mi Señor y voy a llorar amargamente por mi actitud, por mi decisión, por mis palabras, por mi pensamiento, por lo que tú quieras. Somos faltos de decisión. Somos faltos, hermano, en los momentos complicados de la vida. Somos personas que fallamos a nuestras propias palabras, a nuestros propios principios, ni siquiera a veces a los de Cristo. A veces tú y yo nos hemos comprometido porque sabemos que Dios nos ha hablado, y sabes, sigues esperando el momento idóneo para cumplirle. Momento idóneo, ¿según quién? Sabes, este hombre solamente lloró, aventó las piezas de plata y fue, y dice también en Hechos que se aventó de cabeza. Pero sea ahorcado o sea aventado de cabeza, no importa, amén. El hombre se suicidó. Él podría haber enfrentado el tiempo de tribulación, el tiempo de dificultad, definiéndose a través del arrepentimiento, diciendo: creo en ti, creo en tu amor, creo en tu gracia. Cuando tú y yo estamos aquí, hermano, y cuando tú y yo nos hemos comprometido y no hemos cumplido, tenemos algo que está a nuestro alcance, y es el arrepentimiento. Tenemos algo que está a nuestro alcance, y es abogar porque el amor infinito de Cristo, que cubre toda la multitud de los pecados, nos siga cubriendo. Cuando tú y yo, hermano, aleluya, no fuimos capaces de mantenernos definidos en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la prueba, en el tiempo del peligro, hermano, cuando no fuimos capaces de eso, podríamos por lo menos, aleluya, reconsiderar y buscar ser capaces de arrepentirnos. Y no permitir que el corazón se endurezca, y no permitir, hermano, aleluya, que el diablo siga haciendo estragos en tu vida. Lo que estoy leyendo, hermano, en estos evangelios, aleluya, es que los hombres estuvieron con él. Los hombres dijeron: aquí estamos. No es lo mismo, escúchame bien, no es lo mismo enfrentar una pasión carnal que a Satanás. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo enfrentar a tu carne que enfrentar a Satanás. Satanás estuvo en el mismo cielo donde tú y yo nunca hemos estado. Él conoce verdaderamente la gloria de Dios. Él sabe, hermano, quiénes somos nosotros, porque Él estaba ahí cuando Dios nos creó. Había ángeles que le servían. Él era un querubín, era un hombre que estaba ahí, un ser. Cuando fue arrojado, hermano, todo el odio lo ha canalizado hacia nosotros. Él no se va a aparecer con cuernos y una cola. No trae un tridente, aleluya, y vestido de rojo para amenazarte. Él es más sutil, Él es más capaz. Enfrentar situaciones donde lo espiritual, hermanos, se involucran, es enfrentar situaciones que nos pueden llevar al infierno o ser rescatados para ir al cielo. La Biblia es clara. ¿Sabes? El diablo va a estar aquí, pero yo he rogado para que tu fe no te falte, para que tú no la riegues de más.
¿Cristo condenó a Pedro porque lo negó 3 veces? No, hermano, ¿tú crees que Cristo no sabe que vamos a pecar? ¿Crees que Cristo no sabe que vamos a fallar? Lo sabe. Pero ¿sabes qué espera, hermano? Espera un corazón contrito y humillado, porque a ese nunca lo desecha jamás. Si tú y yo somos parte, hermano, aleluya, de la enemistad que hay entre el cielo y el infierno, entonces tendríamos que prepararnos, porque va a haber momentos de tormenta, va a haber momentos de dificultad. Y lo que Cristo nos ofrece es perdonarnos, reconocer el corazón arrepentido, o también reconocer al corazón orgulloso, porque no le estorbó a Judas. Sintió tan feo que se quitó la vida, y otro sintió tan feo que se arrepintió. Definirse para Cristo no es suicidarse. Definirse para Cristo es arrepentirse. Definirse para Cristo, hermanos, reconocer que hemos pecado. Definirse para Cristo es reconocer que sí, aunque he dicho que con Él hasta la muerte, sería capaz de, antes de llegar, darme la vuelta y abandonarlo. Mientras tú te sigas siendo capaz de no hacerlo, hermano, estás siendo desprotegido y eres el blanco de Satanás, porque sabe que harías lo mismo que Judas. Ese es un problema. Sabe que si tú te sigues sintiendo tan capaz, va a decir, este cordero es el que quiero. Porque cuando vea que no pudo él siendo o ella siendo tan capaz, lo único que van a hacer es ahorcarse espiritualmente. Definirse, hermano, es decir, aunque he fallado, aquí sigo. Aunque la he regado, aquí sigo. Aunque no todo está bien, aquí estoy. ¿Estás aquí? Porque los hombres en la primera de cambios que no tuvieron a su líder, dijeron, hagamos un becerro y adorémoslo. Y lo hicieron. Así que tú y yo tendríamos que comprender con mucha claridad si las palabras que le hemos dicho a Cristo son verdad. Porque si no lo son, hoy es una buena noche para arrepentirnos y decirle, Señor, he dicho que contigo hasta la muerte, pero creo que no soy tan capaz, te necesito. Tú eres mi sustento, tú eres quien tiene que hacer algo por mí. Yo no soy así de capaz. Porque cualquiera que se crea en esa capacidad caerá en orgullo, hermano. Y esas personas son una delicia para Satanás. Así que tú y yo tendríamos hoy que darnos cuenta si la definición no es la del primer día. La definición es la de hoy. Ahora que ya sabes la Biblia, ahora que ya sabes comportarte como cristiano, ahora que ya vienes a la oración, ahora que ya lees. Aquí está el peligro, porque ahora confías en ti, ya no en Dios. Ahora confías en que veniste a orar. No, es confiar en Cristo y recordar que estamos tan vivos que podríamos en una misma noche negar a Cristo 3 veces. Pongámonos de pie, aleluya, y vamos a orar. Algunas ocasiones, algunos de nosotros hemos pasado por lo mismo que pasó Pedro. Algunos de nosotros, Cristo ha venido y no ha sido literalmente las palabras, el diablo me ha pedido para zarandearte. Algunos de nosotros, hermano, Cristo ha venido en voz, aleluya, de la predicación de algún discípulo, del pastor, de las conferencias, en algún tiempo de tu oración, aleluya, el Señor ha venido y te ha dicho algo. Aguas con esto, ojo con aquello, ten cuidado con aquello. A algunos de nosotros se nos ha dado una palabra clara. Dios ha usado a mi esposa, Dios me ha usado a mí, y nos hemos acercado a algunos de ustedes para decirle, hermano, si usted no se pone las pilas así, asá, y quizá tú estás hoy pensando que era mi plan, estás pensando que quizá era mi forma. No, no es Dios, no actúa así. Dios dice, aguas aquí, aguas allá. Y sabes, muchos de nosotros, hermano, no creemos que pueda ser así. Pedro tomó a la ligera eso. No escuchó que era Satanás quien lo iba a hacer negar. No escuchó que Satanás estaba involucrado.
No escuchó que el enemigo de Dios había puesto sus ojos en él. Y sabes, hermano, dijo, ¿negarlo? Uf, ¿cómo lo voy a negar? Algo tan sencillo, capaz que no lo haría. Ese es el problema en el cristianismo. Que en las cosas sencillas es donde Satanás ha empezado a minar. En las cosas básicas es donde el diablo te ha dicho, no hay problema, vas bien, así como estás, ya alarmas. Pero tú un día le dijiste a Cristo personalmente, Señor, ¿cuentas conmigo? Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Tú le dijiste un día quizá también, Señor, hasta la muerte. Sabes, hoy es una noche donde Cristo nos quiere decir a cada uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes servirme, puedes ser bien útil. Quiero usar tus habilidades, quiero usar tu inteligencia, quiero usar tu lógica, quiero usar tu fuerza, quiero usar tu juventud, quiero usar tu experiencia, quiero usarte. Pero créeme que te dije que iba a pasar y fuiste ligero. Hermano, cuando tú y yo enfrentamos el pecado, cuando tú y yo la regamos, solamente hay dos formas de salir después de ahí. Una para suicidarnos, otra para arrepentirnos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender hoy. Que todo cristiano que conoce a Cristo, aunque falle, tiene un Dios lleno de misericordia que es capaz de perdonar. Cierra un momento tus ojos y meditemos juntos esta noche. Meditemos. ¿Me voy a definir por el suicidio espiritual? ¿Voy a decidir caminar como quiero, vivir como quiero? ¿Voy a decidir obedecer a la dureza de mi corazón? ¿Voy a decidir obedecer a los pensamientos que tengo? ¿Voy a decidir como mi alma quiere? ¿O podría reconsiderar y darle valor a las palabras que le he dicho a Cristo, de seguirlo, de obedecerlo, de hacerlo como Él quiere, de hacerlo cuando Él quiere? ¿Qué vas a hacer, hermano? Que muchos de nosotros no hemos enfrentado situaciones tan complicadas. Aquí era, me vas a negar. Y fue ligero. Fue ligero, Pedro. Muchas veces tú y yo no nos hemos dado cuenta que el diablo se oculta en esas cosas sencillas, en prácticas que crees que no hay ningún problema. El diablo es muy sutil, muy sutil. Así que esta noche yo quiero hacer un llamado, una invitación al altar, donde podamos reconsiderar nuestras vidas como lo hizo Pedro, donde pudo decir, perdón porque te negué. No, no te puse los clavos yo, no, yo no te subí a la cruz, yo no te enterré la lanza en el costado. Señor, te negué. ¿Cuántos de nosotros seríamos hoy tan ligeros de decir, ay, ¿cómo me voy a arrepentir de eso? Es que alguien que se define, todos los que nos definimos, hermano, sabemos que tenemos que arrepentirnos aún de las palabras, aún de las palabras. Como yo te lo he enseñado, la verdad no suple la prudencia. Que cuando tú actúas diferente con tus palabras, aún de ellas, dice la Biblia, aún de ellas entregaremos cuentas y serás juzgado por tus actos y por tus palabras. Así que esta noche el llamado al altar es que cada uno pueda reconsiderar. Tú lo sabes, tú te has comprometido, has llegado al punto de decirle, Señor, hasta la muerte. Tenemos que cumplir. Vamos a cantar una alabanza de adoración. Si Dios habla a tu vida, el altar está abierto.